mercaderes a través de los desiertos, o también se dedicaban a criar ganado en los desiertos, a criar ovejas. Eran pastores nómades que vivían en el desierto, cerca del arroyo de Negev y cerca del Sinaí, que eran los lugares donde el desierto tenía agua. Ahora, Moisés se había casado por primera vez, con una mujer que era de Madián, era descendiente de Madián. Séfora era madianita. Ahora, generalmente los madianitas son presentados en la Biblia, en la mayoría de los hechos en la Biblia, ellos son presentados como enemigos de Israel. Y ellos generalmente también cuando veían que solos no podían combatir a Israel, ellos formaban alianzas con otros pueblos para enfrentar a Israel. Una de las alianzas que vimos hace pocos días fue la de ellos con los moabitas para enfrentarse contra Israel, y en esa vez había sido cuando madianitas y moabitas se unen y consiguen que Balaam vaya e intente maldecirlos. Esos son los madianitas. También estábamos hablando en estos días, y vamos a seguir hablando hoy, de los moabitas. A ver, madianitas, descendientes de Madián, eran descendientes de Abraham con su segunda esposa. Los moabitas son descendientes de Moab, y los descendientes de Moab nacen de la relación incestuosa de Lot con su hija mayor. ¿Se acuerdan que Lot es salvado de Sodoma y Gomorra? Y cuando van huyendo, su esposa, la esposa de Lot, muere, que se convierte en estatua de sal. Y después, cuando se asientan en un nuevo lugar, Lot planta un viñedo, empieza a trabajar nuevamente, y dice que uno de esos días tomó muchísimo vino, se emborrachó, y una de sus hijas se aprovechó de su papá. Y en esa vez su hija mayor queda embarazada de su papá, y el hijo que nace es Moab. Los moabitas entonces son descendientes de ese hijo que Lot tuvo con su hija mayor, y también los moabitas son históricos enemigos de Israel. Pero el nacer en un pueblo que no ama a Dios, o venir de una familia con tanto pecado como los moabitas, no te hace un pecador. Porque dice la Biblia, que más adelante nosotros vamos a ver, que una de las mujeres más relevantes dentro de la historia bíblica es Ruth. Ruth fue la abuela del rey David, y de la descendencia del rey David viene a nacer Jesús. Y Ruth era moabita. Por lo tanto, de donde yo nazco, si nazco en medio del pecado, yo puedo ser redimido por Dios. Ahora, estos dos pueblos han sido enemigos de Israel históricamente. Y entonces Dios decide que antes de que termine el ministerio de Moisés, Dios decide que Moisés pueda ver cómo Dios hace justicia a todas las cosas que Moisés ha tenido que sufrir. Y una de estas cosas es la venganza que Dios ejecuta contra Madián. Números 31 del 1 al 3. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos alguno de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Dios contra Madián, la venganza de Jehová contra Madián. Y los madianitas, nosotros sabemos que hace unos miércoles atrás vimos que los madianitas se habían levantado contra el pueblo de Dios, se habían levantado contra Israel. Y Dios nunca deja las cosas inconclusas en la vida de aquellos a los que Dios llama. Moisés tuvo que hacer frente al ataque de los madianitas, y ahora Dios dice: bueno, mira, ahora yo te mando que vos mandes un ejército que enfrente a los madianitas y los derrotes. Dios nunca va a dejar inconcluso lo que Él tiene para tu vida. Si vos le obedeces, Dios te va a dar
todas las victorias que vos necesitas tener para sentir que tu vida tuvo un propósito, y ese propósito fue dado por Dios y en el cual Dios estuvo cada día de tu vida. Dice la Biblia que para enfrentar a los madianitas fueron unos 12.000 guerreros, pero entre estos guerreros no van solo soldados, no van solo hombres de guerra, sino que también fue un sacerdote. Y Moisés los envió a la guerra, 1.000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Aquí el pueblo de Dios había entendido una cosa, que todo problema, que todo enfrentamiento, que toda dificultad, que toda cosa que Dios te pide que vos debes enfrentar, siempre lo tenés que hacer en dos niveles, el nivel físico y el nivel espiritual. En todas las cosas de tu vida, vos vas a tener que aprender que son dos niveles. Son dos niveles en los cuales tenés que desarrollar tu vida en familia. En el nivel físico, que requiere todo tu afecto, todo tu esfuerzo, todo tu trabajo y toda tu dedicación a la familia, pero también el nivel espiritual, que requiere toda tu oración, toda tu dependencia de Dios y todo tu ejemplo para que tu familia busque también a Dios. Lo mismo es en el trabajo, requiere todo tu esfuerzo físico, pero también requiere que vos en ese lugar seas un ejemplo de lo que es un hijo de Dios. También tenés que enfrentar en dos niveles el estudio, tenés que ser un buen estudiante, pero además de un buen estudiante, tenés que ser una persona que se note que es hijo de Dios. Ahora, ellos fueron en estos dos niveles, porque estaban seguros, porque sabían que para alcanzar las cosas terrenales, primero tenemos que buscar las cosas eternas. Si yo quiero alcanzar todas las metas que Dios ha puesto en mi vida, los sueños que Dios ha puesto, no los míos, los que Dios ha puesto en mi vida, yo debo crecer espiritualmente para que Dios me permita alcanzar todo lo que Él tiene en su propósito para mí. Si yo no crezco espiritualmente, no llego a nada más de lo que llegué hasta hoy. Si vos no creces espiritualmente, no vas a lograr nada más de lo que Dios tiene para tu vida que lo que has logrado hasta hoy. Tal vez vos logres y yo logre un montón de cosas que son las que yo quiero. Pero de las que están en el propósito de Dios, de las que fueron, de los motivos por los cuales vos y yo estamos en la tierra, esas, sin crecimiento espiritual, no las logramos. Y dice la Biblia que fue el pueblo de Dios, ahí enfrentó a los madianitas, le hizo la guerra a los madianitas y fueron conscientes de que había que desarrollar todo en dos niveles, el nivel la guerra y la guerra espiritual. Y dice que ellos, entre todos los que murieron, mueren todos los reyes, los reyes de cada región del pueblo de Madián, pero también muere aquel falso profeta Balaam. Dios, lo vuelvo a repetir, Dios no deja inconclusas las cosas, vos nunca lo olvides. Si vos estás al servicio de Dios, Dios no dejará inconclusas las cosas en tu vida. Puede que pase mucho tiempo, pero Dios no dejará inconclusas las cosas en tu vida. Pero para que Dios no deje las cosas inconclusas en nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios manda, porque si vos y yo hacemos las cosas como Dios manda, la mano de Dios siempre va a estar sobre nosotros. Tal vez vos y yo querríamos otras cosas, pero bajo la mano de Dios, bajo la protección de Dios y en el propósito de Dios, eran estas otras. Y en estas otras es donde está su bendición. Y para eso yo tengo que estar sujeta a lo que Dios quiere y vos tenés que estar sujeto a lo que Dios quiere para tu vida. Y tenemos que aprender a despojarnos de todo pecado y de toda cosa que nos acerque al pecado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene el derecho a exigir
que seamos cada día más santos, porque Él es santo. Para Él manifestar su poder en nuestras vidas, Él tiene el derecho de exigir que vos y yo cada día estemos combatiendo el pecado que mora en nosotros y eliminándolo cada día un poquito más. No que cada vez las cosas malas que yo hago se adueñen más de mí, sino que cada día yo sea cada día más libre de las cosas malas que hay en mí. Ahora, estos fueron con bombos y platillos, fueron en los dos ámbitos, re espirituales. ¿Viste? Yo te lo dejé hasta ahí para que vos quedaras. Re espirituales fueron estos, como muchos venimos a un culto, re espirituales en la casa de Dios. Pero estos se mataron una embarrada en medio de su espiritualidad. Números 31 del 15 al 18, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido un varón carnalmente, pero a las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. ¿Cuál era el pecado acá? ¿Acaso no era un acto de clemencia de los israelitas el agarrar todas las mujeres que quedaron viudas, todos los niños, y llevarlos y darles un lugar donde vivir? No era un acto de clemencia. El problema, a veces, en lo que nosotros creemos que estamos haciendo de buenos, nosotros tenemos muchas veces actos así de bondad. A ver, acá la orden de Dios había sido que ellos no quedaran vivos ninguna mujer que hubiera tenido marido, y solamente aquellas niñas aún no se habían casado, esas podían dejar con vida. Pero ellos dejaron con vida y se las llevaron al campamento. El verdadero motivo por el que ellos lo hicieron no fue por clemencia. El motivo de ellos era desobediencia y mundanalidad. En el corazón de ellos estaba metido un montón de sentimientos que no tenían nada que ver con el amor y la obediencia a Dios. Mucha adoración, mucho vaso, mucha trompeta, pero dentro, escondido dentro del pueblo, dentro de estos soldados estaba la mundanalidad. Mucha iglesia, como te dicen algunos, mucho culto con vos, pero vos sos peor que yo. Mucha cosa, pero la mundanalidad está oculta dentro de nosotros. Porque la mundanalidad tiene que ver con los motivos secretos de nuestro corazón, lo que está metido adentro de nosotros. La mundanalidad está metida dentro de nuestro yo interior. El mundo y sus deseos están metidos en nuestros corazones y en nuestras vidas. Mira, Dios nos puso en el planeta Tierra para vivir en el planeta Tierra, en este mundo, para disfrutar de todas las cosas buenas. Pero espiritualmente, vos y yo tenemos que estar separados del mundo. Es decir, nuestras emociones, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros planes, nuestras pasiones tienen que estar dominadas por el propósito que Dios tiene para mi vida, por el propósito que Dios tiene para tu vida. Las personas con las cuales vos elegís relacionarte tienen que ser las que están en el propósito de Dios. Las cosas que vos planeás alcanzar tienen que ser las que están en el propósito de Dios. Las cosas que vos pensás tienen que ser los pensamientos que Dios quiere que tenga un hijo de Dios. Las emociones que vos podés albergar dentro de tu corazón tienen que ser las emociones que Dios quiere que un hijo de Dios tenga. Lo que no es de parte de Dios, eso es mundanalidad. Y la mundanalidad está tan metida dentro de nosotros que nosotros solemos pedirle a Dios cosas que ya sabíamos que no entraban en su propósito para nuestras vidas. He visto a muchas muchachas y fui una de esas muchachas
que oraba para poder tener de novio a un muchacho que no tenía ni el más mínimo afecto por Dios. Conozco muchos muchachos y he conocido muchos muchachos que han orado a Dios por una muchacha que no tiene el más mínimo afecto por Dios. Y que desde un principio sabíamos que esa persona no estaba en el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero en nuestra propia sabiduría queremos hacer las cosas y decidir las cosas, y ahí no está el respaldo de Dios, porque esa es nuestra mundanalidad. Generalmente la gente dice la mundanalidad es, ay, aquel que mundano que es borracho, ay, mira aquel que mundano que es fumador, mira aquel que mundano que vive en el bar, mira qué mundano que tal otra cosa. Y la mundanalidad más terrible es la que está escondida en nuestro corazón e impulsa nuestra vida hacia las cosas que no son el propósito de Dios. Y este pueblo que en su mundanalidad llevó lo que no tenía que llevar, se arrepiente y le dice, ay Señor Jesús, ay Jehová Dios de los cielos, estuvimos mal. Y Dios le dice, bueno, vamos a seguir muchachos, seguimos, está para adelante. Esta queda para atrás, vamos a arreglar las cosas, ustedes saquen toda esa mujerería de que se trajeron para acá, repartan el botín entre todo el pueblo y vamos a santificar este pueblo nuevamente. Sí, Jehová, listo. Nosotros entendemos, vamos a hacer lo que vos querés. 2 días, 3 días. Números 32 del 1 al 5. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los principales de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleales, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Jehová de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. A ver, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés terminan la guerra contra Madián y dicen, pero qué linda tierra que hay acá de este lado del Jordán. Acá está genial para que crezcan nuestros ganados. Está buenísimo para nuestras ovejas. Acá nosotros, pero tenemos 10, quedamos con 100, porque esta tierra es ideal. Hay pasto, hay agua, hay clima genial. Nosotros tenemos que pedir para quedarnos acá. La tierra que Dios prometió, la tierra prometida, esa para los otros. Pero para nosotros que criamos ganado, esta, muchachos, miren, entiendan, esta, miren. No hay mejor condición para nosotros que esta. Vinimos, hicimos la guerra acá y es el mejor lugar. Tenemos que pedir a Moisés que nos deje quedarnos acá. Dios había prometido su bendición del otro lado del río Jordán. A Gad, a Rubén y a la mitad de la tribu de Manasés les parecía mejor este otro lado del Jordán. Y ellos consideraban que este lado era donde se tenían que quedar. Pero no se acordaron de lo que Dios había dicho del otro lado. Ahora, cuando ellos llegan y le dicen a Moisés esto, lo que preocupa a Moisés es que estos desanimen al resto del pueblo. Y el resto del pueblo dice, pero mismo tienen razón, ¿para qué vamos a cruzar ese río? ¿Para qué vamos a seguir enfrentándonos con los enemigos si acá está genial para quedarnos todos? Y la preocupación de Moisés es que estos los convencieran, les metieran la idea en la cabeza y volviera a ocurrir lo que había ocurrido 40 años atrás, cuando los 10 espías habían dicho, pero no podemos, vamos a quedarnos acá. Números 32:15. Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo el pueblo. Moisés dice, muchachos, no desanimen al resto.
Mire que si ustedes nos desanimamos y empezamos a decir, no, nos vamos para allá, nos quedamos acá, Dios va a decir, no. Con ustedes no se puede, se quedan el resto de la vida en el desierto. Y la tierra prometida no la vamos a poder tener. ¿Saben por qué era la preocupación de Moisés? Porque ya había visto, hacía 40 años atrás, que la mundanalidad se contagia. La Biblia dice, las malas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La mundanalidad se contagia, aunque vos no lo creas. Si vos tenés una vida espiritual fría, es porque estás contagiado de mundanalidad. Es porque vos no has elegido como tus amigos a aquellos que están todos los días alentándote a conocer más de Dios. A los lugares que yo elijo pasar mis tiempos libres determinan cuán va a ser el grado de mi vida espiritual con Dios. Si voy a tener una vida espiritual fría o si voy a tener una vida espiritual caliente, linda, donde yo siento que Dios está conmigo, que Dios me respalda, que Dios me acompaña. Y Moisés se preocupa de que estas 2 tribus y media contagien al resto del pueblo y que no entren a la tierra prometida. Y estos dicen, no, pero Moisés, vos no te preocupes, vos dejadnos a nosotros quedarnos acá. Está genial este lugar. Nosotros nos quedamos acá y no te preocupes, que cuando llegue el momento de que los otros vayan a conquistar su tierra, nosotros vamos y le ayudamos. Es como muchas veces nosotros queremos convencer a Dios. No, pero Señor, mirá qué bueno que está esto para mi vida. Está genial. Yo de acá, con esta gente con la que me relaciono, aunque vos me dijiste, aunque vos me dijiste que no, con esta gente, yo sigo, mira que yo sigo en la iglesia, yo sigo ayudando, yo sigo orando, yo sigo esto. Y seguimos, sí, pero con un corazón frío. Seguimos, sí, pero con un corazón en el cual no sentimos que Dios nos esté respaldando. Y eso porque la mundanalidad se nos contagió por querer quedarnos del otro lado del río Jordán. Entonces les dice Moisés, bueno, miren muchachos, ustedes se comprometen. Sí nos comprometemos, nosotros queremos quedarnos acá y nos comprometemos. Bueno, miren, los dejo. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado contra Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32, 23. Moisés les dice, miren que Dios sabe lo que hay en el corazón de ustedes. Y si hoy acá ustedes me están mintiendo, si de verdad el objetivo de ustedes es quedarse acá y cuando los otros vayan a pelear, ustedes no van a ir, Dios sabe que hoy pecaron. He aquí habréis pecado ante Jehová y vuestro pecado os alcanzará. ¿Sabes todas las veces que la mundanalidad está metida dentro de nuestro corazón y nosotros le hemos dicho cosas a otro cristiano de la boca para afuera? Sí, vos podés contar conmigo, sí, yo tal cosa, sí. Dios sabía que en ese momento estábamos mintiendo. Y cuando llegue la hora, la mundanalidad que había en nosotros se va a revelar. Porque la mundanalidad que tenemos escondida, que no combatimos, por más oculta que la tengamos a los ojos de los hombres, nunca vamos a poder ocultarla de los ojos de Dios. Y Dios va a actuar en nuestra vida para bendecirnos o quitar su bendición de acuerdo a esa mundanalidad que tenemos oculta, a esa vida secreta que tenemos nosotros. Ahora, este pueblo de Gad que se pide quedarse en este lugar, este pueblo a lo largo de la historia seguirá rechazando a Dios. Este pueblo de Gad forman lo que después se llama la tierra de Gadara, donde viven los gadarenos y donde nosotros vamos a encontrar el endemoniado gadareno,
Que aquel que Jesús le saca una legión de demonios dentro de él y lo manda a los demonios en el ¿qué? A los cerdos. ¿Y los cerdos qué hacen? Se tiran desde un barranco al río. ¿Y qué hizo la gente de los gadarenos? Le dijeron a Jesús: andate de acá que no te queremos. La mundanalidad que tenemos metido dentro de nosotros nos alcanza. Por mucho tiempo podemos estar escondiéndola, pero nos alcanza. Es casi imperceptible, casi que no nos damos cuenta cuando se va metiendo en nosotros, como en estos dos casos. No te das cuenta, pero sí está genial quedarse acá. Pero si es por clemencia que trajimos las mujeres y los niños. No, la mundanalidad es una infiltración. Es como cuando vos pones ropa en el lavarropas y se te tiñe toda. Eso hace la mundanalidad. Se mete en nosotros a través de nuestra propia sabiduría. Sí, Dios nos hace sabios y cada vez Dios nos hace más sabios a medida que vos y yo nos consagramos a Dios. Dios aumenta nuestra sabiduría. Pero cuando vos y yo confiamos en nuestra propia sabiduría para decidir, sin consultar a Dios, sin mirar en su palabra, sin entender el propósito que Él tiene para nuestras vidas, nosotros nos llenamos de mundanalidad. Y esa mundanalidad va cambiando nuestro modo de vivir. Poco a poquito va cambiando nuestro modo de vivir. Cambian nuestras rutinas. Cambia nuestra forma de ser. Cambia. Ya no somos los mismos. No somos tan confiables, no somos tan amigos. Cambia nuestra manera de pensar. Cuando queremos acordar, nuestra mente está llena de ganas de vengarnos de alguien, de ganas de, no sé, miles de cosas. Cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de hacer. Cuando la mundanalidad se mete dentro de nosotros, los otros cristianos dicen: qué cambiado que está raro. Qué cambiada, está tan rara, no es la misma amiga que yo tenía, dicen las chiquilinas. Eso es porque la mundanalidad se ha metido en nosotros. Y la mundanalidad no nos permite vivir como dignos hijos de Dios, sino que nos lleva a vivir como cristianos mendigos de la gracia de Dios. ¿Sabes por qué digo cristianos mendigos de la gracia de Dios? Porque vos y yo todos los días decidimos mal. Y cuando nos damos cuenta: ay, Señor, perdón. Mañana, de vuelta decido yo, hago yo como a mí me parece, sin buscar la voluntad de Dios ni el propósito que Dios tiene para mi vida. Y al pasado mañana: ay, Señor, ayer yo metí la patada. Perdón. Todos los días nos equivocamos en lo que decidimos para nuestras vidas. Y eso nos hace mendigos de la gracia, cuando vos y yo tendríamos que ser herederos de la gracia. Personas que tienen la sabiduría de Dios en sus vidas, que entienden el propósito de Dios para sus vidas y viven de acuerdo a eso. Y entonces sí hay días que nos equivocamos, pero no es cosa de cada 2 minutos, pero otra vez. La mundanalidad nos lleva a entender la vida como el mundo la entiende. Aprovechándome del otro, sacando ventaja. Yo voy a hacer un negocio y busco sacar ventaja. Aprovecharme. ¿No? Dice la Biblia que si yo voy a hacer un negocio, yo tengo que ser justo. Tiene que ganar tanto el otro como yo. No tengo que aprovecharme. No puedo establecer relaciones de amistad en donde yo me aprovecho del otro, donde saco ventajas del otro, porque este me conviene, por conveniencia en lo que puede hacer por mí. No.
En una amistad tenés que ganar tanto vos como el otro. Si hay uno que está perdiendo, no es amistad. Eso es mundanalidad. Es estar entendiendo la vida como la vive el mundo. Y cuando vos y yo estamos combatiendo a la mundanalidad en nuestras vidas, vos y yo no damos nada por sentado. Vos y yo tenemos que decidir algo y decimos, a ver, esto, ¿qué tanto se parece a lo que Dios quiere para mi vida? Esto es lo que Dios quiere que yo haga, que yo estudie, que yo decida, a dónde vaya, con quienes me divierta. ¿Esto es lo que Dios quiere? La mundanalidad busca combatir tu vida espiritual. Y vos y yo debemos vivir en este mundo de un modo sabio, aprovechando todo lo que Dios nos ha dado en este mundo para aprovechar, pero conscientes de una cosa, de que acá está Dios. Y mientras yo vivo, mientras disfruto, me divierto, juego, estudio, trabajo, amo, acuérdense, aman, no se están aprovechando de nadie. Ustedes están haciendo que la otra persona gane lo mismo que ustedes. Lo mismo en compañía, lo mismo en fortaleza, lo mismo en lo que sea. Porque acá está Dios, a nuestro lado. Y Dios está esperando que vos y yo vivamos como hijos. Somos la cara de Dios en el mundo. Y el mundo no tiene que verte a vos como un avivado, como un mal amigo, como un mal vecino. Tiene que verte, cuando vas caminando por la vida, tiene que verte como el mejor amigo, el mejor vecino, el mejor trabajador, el mejor estudiante. Cuando vos y yo, no digo el mejor con la mejor nota, porque las notas tienen que ver con otras cosas. Pero el mejor estudiante, el más aplicado, el que siempre está prestando atención y no está en la luna, el que aunque le cuesta, sigue para adelante. Eso es lo que Dios quiere. Cuando vos sos así, vos estás combatiendo la mundanalidad en tu vida y estás siendo espejo, reflejo de lo que Dios es. Y sabés que Israel, toda su historia, si vos y yo miramos la vida de todo el pueblo, ellos tuvieron que combatir la mundanalidad y las veces que no la combatieron, la mundanalidad les ganó. ¿Sabes? Dios espera que vos y yo la combatamos, que vos y yo empecemos a pensar como Dios piensa, a planear como Dios planea, a querer los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y el propósito de Dios vos no precisás que te escriba así. No. ¿Vos querés entender lo que Dios quiso para tu vida? ¿En qué sos bueno? ¿Qué cosa te sale bien? A ver, alguien que me diga qué cosa le sale bien hacerla. ¿Qué cosa? Alguien que me diga, ¿qué cosa sabe hacer bien? Papá sabe cocinar bien. ¿Qué? Limpiar. Otro más. ¿Qué saben hacer bien? A ver, ¿qué cosa hacen y les queda bien? Cortar el pelo. ¿Qué me queda bien? No sé. Cortar el pasto. Limpiar el auto. A ver, allá yo conozco un limpiador de auto muy bueno. La cosa que a vos te sale bien, esa cosa Dios quiere que la cultives y la perfecciones. Y cultivando esa cosa que te sale bien y perfeccionando esa cosa, Dios te va llevando hacia donde Él te quiere dejar. Empezando por ahí. ¿Vos querés entender el propósito de Dios para tu vida? Si no entendés nada de biología, que estudies medicina no es.
Si no te sabes la tabla, si no logras entender cuánto es 2 más 2, que estudies ingeniería o arquitectura, no es. Pero en lo que sos bueno, eso vos lo perfeccionás, porque ahí está el inicio del propósito de Dios para tu vida. ¿Sabes hacer un rico pan? Mira, perfeccionate y seguí. Por ahí vamos. La cualidad, la capacidad que Dios te dio. Ese es el principio del propósito de Dios para tu vida. Y en base a eso, vos seguís desarrollando el resto de las cosas. Esta fue la capacidad que Dios me dio. Bueno, yo tengo que desarrollarla y tengo que tener cuidado con quienes me relaciono, a quienes les confío mis cosas y cómo sigo de acá para adelante. Desarrollando tu cualidad, vos tenés que entender cuán fiel tenés que ser con Dios y con los hombres al desarrollar tu cualidad. Sé cada día más fiel y Dios te va llevando cada día más lejos. Y haciendo esas cosas, vos empezás a desechar tus propios planes que están llenos de mundanalidad. Esas oportunidades que se presentan así de color de rosa y decir, me largo acá sin nunca haberle preguntado a Dios y no teniendo ni la más remota idea cómo se hace eso y sin tener la capacidad de hacerlo. Imagínate que a mí se me ocurra mañana, me dicen, Elizabeth, te pago $1.000.000 y me sacas harina y me voy a sacar harina yo. Pero es que, ¿ustedes saben mi historia? Un día fui a remar. Remaba yo, feliz remando. Remar. No sabía dar vuelta para volver para la orilla. ¿Entienden? No es para mí. No te tires, por más bonito que parezca, en las cosas como se tiraron los de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Pues se veía espectacular, me tiro. No era lo que Dios tenía. No era el propósito y no tiene nada que ver con lo que Dios diseñó para vos. Vos mantenete en lo que Dios diseñó para vos y vas combatiendo la mundanalidad y vas entendiendo que tu vida, como Dios la diseñó, vale la pena ser vivida, no según nuestra propia opinión. Y sabes que para eso hay que ser muy valiente. Muy valiente. Esforzados y valientes. Porque es más lindo todos los colores de rosas que se nos presentan. Y es mucho más difícil pelear por el propósito que Dios tiene en tu vida, esforzarte y renunciar a tus propios planes, a tus propias ideas, a tus propios sueños, para que sea Dios que ponga sus planes, sus propósitos y sus sueños en tu vida. Porque en los planes, en los propósitos y sueños de Dios es donde está tu vida de bendición, es donde está tu tierra prometida. Que Dios te dé la fuerza cada día para ir hacia tu tierra prometida, dejando toda la mundanalidad que te hace ver ilusiones donde solamente hay desiertos. Dios te bendiga. Amén.